un 100% de porcentaje de modulación. Conseguí usar todo lo posible. Y como eso es lo máximo, lo que podría tener es o eso o menos. Entonces este valor de aquí siempre va a ser menor a 1. Siempre va a ser menor a 1. Y vamos a tener un porcentaje de modulación que depende, en realidad, de la desviación máxima de frecuencia permitida, que depende de cada uso que se dé. Radiodifusión FM, por ejemplo, 75 kHz. ¿Listo? Entonces, no penséis el índice de modulación de un típico por cien y en FM ya tengo el porcentaje de modulación, porque aunque tiene el mismo nombre o un nombre muy parecido al de AM, es un concepto diferente. ¿Ok? Y ahora vamos a adentrarnos en lo divertido, funciones de BSE. Esta es la ecuación de la señal modulada en FM. ¿Ok? VC coseno de omega C por T más el índice de modulación por el coseno de omega sub M por T. Esta es la moduladora, esta es la portadora. Vemos que nos varía la fase. ¿Listo? Ahí nos va bien. Cuando nosotros queremos ver los componentes individuales de frecuencia de esta expresión de aquí, no es como en AM, que teníamos un seno por un seno y que eso en identidades trigonométricas lo podíamos trabajar y teníamos que eso era el seno de la frecuencia suma y de la frecuencia resta. Acá tengo un coseno de otro coseno que está en la fase, o si el M es una frecuencia, entonces es directamente una inercia. Todo empieza a ser más difícil de calcular. Lo bueno, nosotros vamos a usar lo que se llaman las identidades de Bessel para inferir, para calcular cuáles van a ser los componentes reales de frecuencia que voy a tener en esta mezcla de aquí. En esta mezcla de aquí. ¿Listo? ¿Cuáles y sobre todo cuántos y dónde están? Porque lo que nos interesa mucho es, uno, saber el ancho de banda, cuánto ocupa. En AM tenía para un seno, para una moduladora de un seno, tenía la central de portadora y dos a los lados. Y eso es lo que había y punto. En FM voy a tener muchas más. Muchas más. Y luego nos va a interesar saber también qué altura tiene cada uno, porque eso se va a ver relacionado con la potencia de la señal. La potencia que yo necesito enviar. ¿Listo? Entonces, la ecuación es literalmente esta de ahí. ¿La vais a necesitar? No, la podéis olvidar. No la voy a preguntar, no me interesa que os la sepáis. Estos son las identidades de Bessel. Aquí tenemos unos cosenos en diferentes sitios, en omega ct con unas variaciones, con n por omega m, omega sub m por t, más n por pi medio. Podéis olvidaros de que existe. No vamos a usar la fórmula en clase. La podéis usar y los software de cálculo de este tipo de resultados de modulación, pues evidentemente usan la fórmula, porque la tienen para poder sacar todas las identidades. Nosotros sabemos que en esta expresión tenemos un número infinito de componentes. Infinito, fijaos que este sumatorio va desde menos infinito a más infinito. El n es un índice que voy a tener acá en cada uno de los componentes de Bessel y además en esa desviación que va de menos infinito a más infinito. O sea que son muchísimos componentes. Infinito. Ahora, no todos van a ser tan amplios, van a tener tanta altura cuando los dibuje en el espectro como para que me interese considerarlos. Algunos son tan bajitos que su potencia es nimia, la puedo obviar. ¿La señal va a ser exactamente igual si yo quito esos componentes? No, pero va a ser lo suficientemente parecida como para que no me afecte. Entonces, nosotros con lo que sí vamos a trabajar, y esta en el examen os la voy a traer y la vais a poder traer y demás, es esta tablita, que es la tabla de las funciones de Bessel, ¿vale? Entonces, tenemos diferentes índices de modulación. Yo podría calcularlo para más de 10, evidentemente, si quiero calcularlo para más de 10, me tendría que ir a la fórmula y cambiar ese índice de modulación que está cada uno de estos y que está aquí con la moduladora y con este de acá lo tenemos en... Este nos afecta a este n de aquí. Ese índice de modulación lo puedo subir.
y me van a salir más cosas, pero no vamos a trabajar más que con 10. Entonces, una vez calculado el índice de modulación, yo voy a estar en una de estas líneas. Si no tengo modulación, versus tengo una modulación con un índice de 10. ¿Listo? Entonces, 0,25, 0,5, 1, como veis hay muy poquitas por debajo de 1, porque es muy frecuente trabajar por encima. La de 5 es muy frecuente, no es la de frecuente, la que la tenemos muy frecuente. Es muy frecuente trabajar por encima. Entonces, ¿cuántos componentes voy a tener yo de frecuencia? En AM tenía, y resalto la comparativa con AM, tenía la central de portadora y dos a los lados. ¿Alejadas cuánto de la portadora? Exactamente la frecuencia de la señal moduladora. La portadora más FM y la portadora menos FM. ¿Verdad? Este J sub 0 corresponde a la amplitud que va a tener la señal portadora, que está en la frecuencia de portadora. ¿Y cuántas otras frecuencias van a aparecer? La FM también es bilateral, como la AM de doble banda lateral, nos van a salir las mismas componentes a un lado que al otro. En esta tabla solo nos refleja uno de los lados, es decir, que esta es la central. Y de aquí para allá, todo es una banda lateral que se va a reflejar al otro lado. Entonces, cada una de estas, cuando es distinta de 0 o cuando es distinta de no aparecer, esto no es que no aparezcan. Todo esto es que son tan pequeñitas que las despreciamos, realmente. Entonces, yo tengo una componente, si solamente tengo números en este J sub 1, una componente adicional a la portadora, que evidentemente sale, me va a aparecer a un lado y también al otro. Es decir, que en 0,25 de modulación tengo un caso muy particular y es que el espectro se parece al de AM, porque tengo una componente en el centro, la de portadora, y tengo dos componentes a los lados de esta altura. 0,98 veces la altura de la portadora, 0,12 veces la amplitud de portadora. Una a un lado y otra al otro. Una en el lado superior y otra en el lado inferior. Pero todas las demás, a partir de ahí, fijaos que es súper fácil llegar a 0,5. En radiofrecuencia trabajamos en 5. A partir de ese punto en adelante voy a tener la de portadora y dos laterales. La de portadora y 1, 2, 3 laterales. La de portadora y 1, 2, 3, 4 laterales. La de portadora y 1, 2, 3, 4, 5, 6 laterales. En la de 5, que es la de radiofrecuencia, la de portadora y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 componentes laterales. Y repito, eso es un lado y el otro. Entonces, en total tengo 16 componentes laterales más la frecuencia central. ¿Listo? Todas esas están separadas una frecuencia moduladora. La diferencia entre la frecuencia portadora y la primera componente lateral es la frecuencia de la moduladora. La separación entre la primera frecuencia lateral y la segunda, en cuanto a hercios, es la frecuencia de la moduladora otra vez. Es decir, que mientras el ancho de banda de una M era como máximo 2 veces el de la frecuencia de la señal moduladora, uno hacia un lado y otro hacia el otro, este era el ancho de banda. En este caso, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por FM y por 2. 8 veces más grande el ancho de banda. ¿Recordáis que os decía al principio? Está muy bien para la fidelidad del sistema, hay un uso mejor de la potencia, pero el ancho de banda es más grande. El ancho de banda es mucho más grande, realmente. ¿Listo? Aquí simplemente tenéis pintadas las funciones de Bessel, esos coeficientes que veis ahí, esos J sub A son los coeficientes de Bessel, está el de orden 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Habréis visto tal vez que iban
bajando y subiendo tienen esa forma de seno amortiguado. Entonces tienen sus puntos en los que son más altos, luego van bajando, luego subiendo y más o menos se van amortiguando, y eso explica que tengáis algunos que son a veces cero, a veces son negativos. No pasa nada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la amplitud del componente que está en esa frecuencia es menos 0,18 veces la amplitud de portadora. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Pues que está hacia abajo. Cuando yo lo pinto en el espectro, en lugar de una delta hacia arriba, me toca una delta hacia abajo. Es menos lo que sea. ¿Listo? Tiene un factor de menos 1. No tiene nada. Entonces ahí tenemos esos componentes. ¿Ok? Entonces, cositas para ver en esa tablita. Un índice de modulación de 0 implica ¿qué? 0 desviación de frecuencia. El índice de modulación era la desviación de frecuencia o solita para la modulación en fase, o dividido de la frecuencia máxima de la moduladora para la de frecuencia. Entonces, un índice de modulación de 0 es una desviación de frecuencia de 0, es decir, sin modulación. ¿Qué sale en ese caso? Sale la señal portadora y nada más que la señal portadora. No hay desviación, no la modifico. Lo que hay es portadora y listo. ¿Vale? ¿Cuál es la amplitud de esa componente que está en la frecuencia de portadora? Pues toda la de la portadora, porque no hay más para repartir. A medida que va creciendo el índice de modulación, habéis visto ese triangulito, va habiendo cada vez más bandas laterales. Un índice de modulación de 5 tiene menos bandas laterales que un índice de modulación de 8. Más modulación, más bandas laterales. Entonces, ahí tenéis eso. ¿Qué pasa con el índice de modulación? Que va a ser más grande cada vez que la desviación de frecuencia sea más grande. A mayor desviación de frecuencia, si además lo dividido por una frecuencia de moduladora bajita, pues voy a tener unos índices cada vez más grandes. Entonces, una desviación muy grande de frecuencia no se suele manejar porque implicaría un índice de modulación tan alto que empieza a tener problemas de ancho de banda, básicamente, porque tengo muchas componentes. ¿Vale? Los valores de la tabla, ¿cómo se interpretan? Se interpretan por un porcentaje de la amplitud de portadora no modulada. .12 veces la portadora no modulada, la V sub C. 0.44 veces la V sub C. 0.45 veces la V sub C. Menos 0.33 veces la V sub C. Si la V sub C, que era la amplitud de la portadora original, era de 10 voltios, pues esto es 1.2 voltios. Esto es 4.4. Esto es menos 3.3, una delta hacia abajo. En el espectro, la amplitud o la altura de la delta va a ser proporcional a ¿qué? A la amplitud de la portadora, no de la moduladora, de la portadora. ¿Listo? Ya aquí tenemos otras cositas, que al aumentar el índice de modulación, la magnitud de la portadora va decreciendo. Y luego empieza a crecer otra vez. Pero vamos a ver. La magnitud de la portadora, que es ese J sub 0, el primero de los componentes que veis ahí, empieza en 1. Pero, como tiene ese comportamiento amortiguado, empieza a decrecer, llega un momento en el que incluso pasa por 0 y no tengo componente de portadora. A 2.4 no tengo componente de portadora. En la frecuencia de portadora no hay nada, no se ve. ¿Por qué? Porque su índice o su coeficiente de Bessel justo tiene un cruce por 0 en ese punto. Eso nos va a pasar mucho y también con las demás. Fijaos que acá nos pasa un poquito por aquí, en un índice de 3 y pico, casi 4. Tengo un índice de modulación de casi 4 y tenemos un cruce con 0 del primer componente de Bessel. Entonces se nos van a ir cancelando algunos componentes, en la tabla lo vamos a poder ver. Si quiero un índice de modulación que no sale en la tabla, lo puedo calcular con la fórmula. Vosotros en clase no lo vais a tener que hacer. Yo con que uséis la tabla y la sepáis mirar en una tabla, me conformo, no tengo un problema. ¿Listo? Entonces, si algún índice, diáis que me ha salido 5.02 o el 5.1,
¿no? Se trata de que demostréis que sabéis cómo hacer las cosas, no los resultados individuales más pequeños. ¿Listo? Entonces, como os hablaba, en algunos momentos nuestro índice, nuestro coeficiente de Bessel de portadora, o de otros, pero en el caso de portadora es interesante, se nos pueden anular, por ejemplo, en 2,4. Y se llama que tenemos ceros de portadora. ¿Por qué es interesante esto? Porque lo mismo que nos ocurría en AM nos ocurre aquí. La mayor parte de la información la tengo en las bandas laterales. Las bandas laterales, no la portadora. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy trasladando toda mi potencia a la banda lateral. La frecuencia de portadora desaparece, ninguna parte de mi potencia se dedica a recrear portadora y todo está repartido en las frecuencias que tienen información. Entonces, tengo un cero de portadora y lo puedo utilizar para ciertas cosas cuando consigo que la portadora se desaparezca. Por ejemplo, nos puede servir para establecer en la práctica cuánto es la sensibilidad de mi modulador. Empiezo a mirar mi salida, voy aumentando y voy viendo cuándo desaparece mi componente de portadora. ¿Listo? Entonces puede servir muy bien para eso. Las amplitudes de la portadora y las frecuencias laterales van a ir variando, lo veis ahí, de una forma periódica, con una señal amortiguada, no tiene nada, no tiene más, pero el hecho de que desaparezcan de la tabla no significa que no existan más. Lo que pasa es que todo componente por debajo de 0.01, que sería un 1% de la amplitud de la portadora, lo descartamos. Pero bueno, esto ya ni lo vamos a notar. Entonces, hay ciertas cosas que las vamos a quitar porque ya son muy pequeñas, porque no nos interesan, pero que están ahí y que realmente en la tabla simplemente las hemos asimilado a un cero. ¿Ok? Y por último, si nosotros aumentamos el índice de modulación, entonces aumenta el ancho de banda. Estas funciones de Bessel caen siempre en el examen. Un ejercicio con funciones de Bessel. ¿Por qué? Porque es la forma de calcular de forma exacta el espectro de la frecuencia de la modulación de frecuencia o de fase. Calcular de forma exacta cuál es el ancho de banda necesario para transmitir en frecuencia. Si yo tengo un índice de modulación de 5, necesitaré X ancho de banda, y si tengo un índice de modulación de 2, necesitaré otro. ¿Vale? Y por último, si yo tengo las amplitudes, como sabéis, la amplitud de una onda se relaciona con su potencia. Entonces voy a poder saber también cuál es la potencia que voy a